Está anunciando Angélica, se está iniciando un paro de FECODE de 48 horas. Mañana se tienen previstas marchas en diferentes puntos del país. Y para analizar un poco este fenómeno de la protesta social, tenemos en línea a Bastien Boza. Él es profesor de la Universidad del Rosario del programa de Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas, con postdoctorado además en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia. Bastien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Sirve o no sirve la protesta social? Bueno, primero, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Yo creo que pues el mensaje ha sido bastante claro, digamos, en la presentación que hicieron. Yo creo que la protesta social no solamente sirve, sino que es indispensable incluso para el buen funcionamiento de una sociedad democrática, ¿cierto? A veces se escucha de que la protesta es algo ilegítimo, es algo que va en contra de las instituciones, que va en contra de la democracia. Yo creo que es tener una concepción muy pobre de la democracia si pensamos que ir a votar cada 4 años es cumplir con el deber de ciudadano. Yo creo que, como bien lo decía su informe, las grandes ganancias en Colombia, pero también a nivel mundial, los derechos, obviamente se han ganado a través del voto, pero muchos se han ganado también a través de la protesta social, a través del hecho de ser ciudadanos que defienden sus derechos. Entonces mi respuesta sería creo que contundente. La protesta social sí sirve, ha servido y servirá en el futuro porque es algo indispensable en el funcionamiento democrático. Por supuesto, señor Boza, sin embargo, uno, o por lo menos yo, pues creo profundamente en la protesta social, confieso que he salido a marchar en algunas ocasiones dependiendo las causas y las luchas, pero uno siente de una u otra manera que no pasa nada. Por lo menos en una sociedad como la colombiana, se marcha, se protesta, pero todo en realidad continúa igual. Esta protesta, este acto de protestar, podría más bien subirle la moral a quien protesta, pero realmente a nivel político no cumplir ningún efecto, por lo menos a mediano o a corto plazo. Sí, pues es una buena pregunta, es una pregunta que yo creo que nos hacemos todo el tiempo, incluso que nos hacemos cuando es el tiempo no solamente de la protesta, sino de las elecciones, ¿cierto? Uno dice, ¿será que vamos a votar otra vez? Vamos a tener los mismos, el cambio, a pesar de que todo el mundo dice que va a venir, pues no vendrá. Entonces yo creo que aquí hay una tensión, ¿cierto? Entre ese carácter pesimista, pero de cierta forma realistas, porque tiene razón, muchas veces pues las personas van a protestar, van a ejercer sus derechos democráticos, pero al final pues el cambio no viene. Entonces, por el otro lado está una visión de esperanza que a pesar, digamos, de la experiencia del pasado que muestra que muchas veces efectivamente es difícil transformar esas estructuras, pues muchas veces no pasa nada. Entonces yo creo que de todas formas uno como ciudadano sí debe apostarle de todas formas al juego democrático, a pesar de que sabemos que es difícil, sabemos que los cambios no se hacen, no se ganan fácilmente, pero también tenemos muchos ejemplos históricos que muestran especialmente en los últimos años, que cambios grandes pueden venir de la protesta social, ¿cierto? Si hubiéramos dicho en la primera era árabe a las personas no vayan a la calle porque sus acciones no van a servir, pues yo creo que no hubiéramos tenido transiciones en esos regímenes. Yo creo que el movimiento en Estados Unidos de Black Lives Matter no es que ha cambiado el país por completo, pero sí ha logrado transformar los imaginarios. Entonces, yo creo que el mensaje de ser, no hay que ser ingenuo y pensar que las victorias políticas vienen fácilmente, pero sí sentir que estamos en un momento histórico muy particular debido a esa crisis mundial que todos conocemos, que ha producido mucho sufrimiento, que ha producido mucho dolor, pero que también produce esperanza porque las personas
se hacen preguntas que de pronto no se hacían, ¿cierto? ¿Será que es justo la manera que tiene de funcionar la sociedad? ¿Será que todo el mundo tiene sus oportunidades o será que tenemos que no solamente cambiar para enfrentar esa crisis que es tan dura, sino cambiar porque la sociedad puede ser mejor, puede ser más justa que la hemos tenido? Bastien, quiero hablar de eso, de las formas, de las maneras de protestar. Uno hace los comparativos de pronto en muchos países, muy cercano a Chile, por ejemplo, donde ha incidido esa manera de protestar, la presión, es decir, mantenerse casi que llegan inclusive a aprobar un plebiscito, un cambio allí en esa estructura política. En Colombia, de pronto, la manera de protestar no ha sido la mejor. Vemos otros países, le comparo también sectores de pronto laborales de empresas públicas donde el manifestante no sale a marchar, no suspende su trabajo, sino hace cánticos, se dedica a otro tema de arengas allí en el lugar donde trabaja. ¿Nos falta cambiar de pronto esas formas de protesta? Sí, pues es una cuestión central para los especialistas de los movimientos sociales, ¿cierto? Que lo que llaman los repertorios de acción, porque hay muchas maneras de hacerse escuchar, algunas muy basadas, digamos, en esa acción más tradicional que es tomarse la calle, pero como lo dices, hay muchas otras maneras, incluso con los cambios tecnológicos. Hoy día también ha cambiado la protesta. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que hacerse esa pregunta: ¿cuál es la mejor manera, en el sentido de la manera que más probabilidad tiene de generar cambios positivos, ¿cierto? Porque efectivamente la protesta a veces no solamente no produce resultados, sino que produce resultados adversos a lo que se querían, porque uno puede tener una causa muy justa, una causa que las personas entienden, pero sí pues se hacen daños, digamos, y se entran en peleas con la policía. Pues todo ese capital político que tendrían las personas para defenderse pierde, porque lo único que recuerdan las personas es la violencia. Entonces, en este caso yo creo que es muy poderoso el símbolo que se mandó ayer de puede llegar una protesta muy grande sin necesidad del SMAT, sin necesidad de confrontación, porque existe esa disciplina, la Guardia Indígena, que obligó, digamos, tantos los manifestantes, los que hacían la protesta, como el público, a ver que no vamos a hablar de los daños que se hacen en la marcha, vamos a hablar de lo que está en juego, de lo que se solicita y que es tan, yo creo, importante, y que casi todos los colombianos reconocen que lo que exigen, lo que proponen, lo que ponen sobre la mesa los indígenas va mucho más allá de la situación del Cauca. Es algo que realmente permite plantear preguntas que todo el mundo sabe que son importantes, pero que se habían dejado entre paréntesis. Pues profesor Bastien Boza, muchas gracias por estos minutos aquí en Señal de la Mañana, y me quedo con eso, ese sentido pacífico que tuvo esa movilización de ayer por parte de la minga indígena por las calles de la capital. Son las 7 de la mañana, 28 minutos, continuamos en Señal de la Mañana conectados con Colombia.